Buenas tardes. Pasamos a la segunda parte de esta jornada mesa redonda, en la que hablamos sobre si es posible una formación médica sin la intervención de una industria farmacéutica. De nuevo contamos con nuestros ponentes José Manuel Dotor, el doctor Luis Montiel y el doctor Rodríguez Sendín. Así que hemos hecho una recogida de las preguntas que han hecho los asistentes y vamos a plantearlas de manera dirigida, pero que si en algún momento cualquiera de los participantes quiere aportar algo a la pregunta o responder, pues sentíos con total libertad. Entonces, en primer lugar, una pregunta dirigida al doctor Rodríguez Sendín, que nos comentaban que todos los días a distintos servicios acuden visitadores médicos. Los servicios médicos durante el curso tienen estudiantes haciendo prácticas. ¿Qué opinión tiene sobre la presencia de los visitadores médicos durante las prácticas de medicina? ¿Cómo cree que se deberían relacionar el estudiantado con los visitadores? Pues yo creo que el estudiantado con los visitadores debería relacionarse de ninguna manera. El visitador lo que intenta es convencer al médico de que el medicamento que él representa, los medicamentos que él representa, sean utilizados por él. Y utiliza cualquier tipo de mecanismo para que así sea, porque está abierta a la competencia. Las relaciones personales, donde creemos que no, bueno, pues son importantes, regalos, invitaciones a congresos y, por supuesto, otro tipo de prebendas que ya no son confesables también. Entonces, todo eso realmente colabora a que el médico tome una decisión que le beneficia o que le ayuda. Y en este interín, la pregunta es, ¿por qué en el mundo porque hace un montón de años, 50 años, probablemente, sobre todo en el medio rural, el único que visitaba a los médicos rurales que trabajaban 24 horas era el visitador y les informaba, pero esto ya no tiene ninguna necesidad. Hoy es pura propaganda, puro compra de voluntades de una manera u otra. No tiene ningún sentido que se pierda diariamente media hora, 25, 40 minutos, que se pierda durante la actividad profesional en atender, con todos mis respetos, a todos estos trabajadores que trabajan para la industria, en atenderlos, pero ¿a cambio de qué? ¿Por qué? Si están dejando de atender pacientes, y a cambio de qué, o sea, no hay un dinero más rentable entre el marketing que crea la industria en este sentido con su bueno, acúmulo de visitadores. Imaginemos que una casa comercial de coches también pudiera visitar no solamente a los médicos, sino a todos los funcionarios para venderles coches y contarles las ventajas que tiene su propio coche. Es algo, sigue siendo inaudito. Pero es que además, vuelvo a insistir, lo justifica como forma parte de su actividad y entonces se lo desgrava de los beneficios. Me explico, no lo paga realmente la propia industria, lo paga lógicamente el medicamento, porque el medicamento, sobre todo, la mayor parte del medicamento es financiado por el Estado. O sea, es todo como una especie de tormenta perfecta, donde todo camina en el mismo sentido. Lo que no se explica a uno es cómo hemos llegado hasta aquí, hasta esta situación, ¿no? ¿Cuáles han sido los hados y los dioses que han intervenido para que todo el mundo esté confundido y todo haya ido caminando hacia otorgar a la industria un poder omnímodo, donde forma parte de que en este momento ese poder omnímodo desde el año 2015 para acá ha llegado a hacer una serie de exageraciones y de despropósitos que llaman poderosamente la atención. Sin duda. Bueno, yo quería comentar, a raíz de la pregunta, yo que de momento solo lo estoy viendo como estudiante, cuando estoy rotando en los hospitales, es curioso cuando viene un visitante médico a la consulta, porque, claro, la figura del visitante médico lo que quiere vender, por así decirlo, la idea que vende es que está ahí para promover unos nuevos medicamentos, unos nuevos fármacos que van a ayudar al paciente. Pero la realidad es que el visitante médico allí está para ayudar a su industria, porque si nos fijamos, el target fundamental dentro de una consulta no es ni la enfermera, ni el auxiliar, ni el celador, ni el estudiante. Es el médico, es la persona que puede prescribir medicamentos. A quien se focaliza es todo en el médico, en esa figura. Y es que con lo que se consigue a través de la figura del visitante es influir en la decisión del médico a la hora luego de elegir un medicamento A o un medicamento B. De hecho, para venir aquí, que estábamos mirando así datos y tal, en un estudio que se llevó a cabo por el American College of Chest Physicians, realizado en 1992,
se demostró que mediante el análisis del inventario farmacéutico de un hospital, los patrones de prescripción de 2 medicamentos aumentaban considerablemente después de asistir a un viaje con gastos pagados a un hotel de lujo donde recibían aproximadamente de 3 a 4 horas de información por parte de la industria farmacéutica. Dichos resultados se obtuvieron teniendo en cuenta que el 90% de los sujetos a priori afirmaban que los regalos no influían a la hora de prescribir medicamentos. Que influía a otros. De hecho, cuando se les preguntaba, ellos decían que para ellos no influían, pero sí influían para sus compañeros. O sea que hay que darse cuenta de que esto no es otra cosa más que una estrategia de puro marketing, cuando está el figura. En cuanto al matiz concreto de la pregunta, de ¿cómo habría que ver esto de que puedan llegar visitadores médicos cuando están los estudiantes? Pues habría que verlo como algo muy peligroso, porque la sensación que tiene el estudiante es esto forma parte de una consulta normal. O sea, las consultas médicas son así. Pongamos por caso un estudiante muy puritano o que venga de otro planeta, que entre en una consulta y le diga el médico o la médica correspondiente pues a una señora de 60 años, señora, desnúdese de arriba abajo. Pues, uy, qué cosa tan violenta, ¿no? Pero no, claro, es que la medicina es así, la gente tiene que desnudarse. Con un visitador médico termina pasando lo mismo. Me resulta un poco chocante, pero no, está claro que estos son mis maestros y están tan encantados de ver a este señor. Entonces terminas integrándolo como parte del decorado. Entonces, a la pregunta sería, como poco, esa tendría que ser un área prohibida. O sea, mientras haya estudiantes haciendo prácticas, aquí no pasa un visitador. Sí. Es que, sin duda, a la industria lo que le interesa, igual que a la industria del tabaco, le interesa que los jóvenes se pongan al tabaco para estar el resto de su vida enganchados y sean consumidores. La industria farmacéutica lo mismo. Un médico ganador durante su formación es un médico, vamos, ya tienes un peligrés para... Establecen un modelo de conducta que es lo único que les interesa a los estudiantes, para que el estudiante copie automáticamente ese modelo de conducta porque lo tienen sus maestros, evidentemente, y convierte eso en normalidad. Se blanquea algo que realmente es perverso en sí mismo, ¿no? Es algo realmente increíble. Sí. Claro, es un aprendizaje vertical, pero luego también yo miro lo que hacen mis compañeros y lo emulo, porque es lo normal, como habéis perverso. Entonces, la segunda pregunta que hemos recogido va dirigida al doctor Luis Montiel. ¿Qué opinión tiene sobre la existencia de cátedras en facultades de medicina financiadas por la industria? Por ejemplo, la Cátedra de Educación Médica Fundación Lilly UCM, la Cátedra UCM con Roche de Diagnóstico e Innovación, la Cátedra UAM con Roche Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas, la Cátedra Roche Universidad de Alicante con avances en oncología, y la lista podría continuar, pero ¿cuál es su...? Y la Cátedra UCM Farmamundi en su momento, de la que yo fui, digamos, artífice de alguna manera. Mi opinión es que es una situación muy triste y que debería subsanarse ya. De hecho, uno de los seminarios que preparé para alguno de estos cursos o para alguna reunión, precisamente iba en relación con esto. O sea, ¿cuántas cátedras de financiación privada he podido encontrar en la página de transparencia de la OCDE? Y lo convertí en un tema de trabajo con los estudiantes. Es decir, a vosotros esto os parece normal. O sea, que si estas cosas son importantes, tenga que venir el dinero de fuera. Ya hemos visto de dónde, pero en cualquier caso de fuera, no de los presupuestos de la Complutense. Para formaros en esto que es importante. Pues, como poco es una dejación de funciones. Es decir, es que yo no puedo y entonces lo encargo. ¿Cómo que no puedes? A lo mejor puedes hacerlo si haces otras cosas con tus fondos. Pero en cualquier caso es quedar cautivo. ¿Cómo lo veo? Mal. Yo mismo he echado mano de ese recurso porque de alguna manera lo que hacía era retorcer el modelo. Pero como digo, bueno, ya hemos visto las limitaciones que tiene. Si no haces lo que a mí me gusta, me voy. Y en todo caso, volvemos a lo mismo, ¿no? A la creación de un sesgo. El estudiante, si es una persona buena, normal, agradecida, sale de allí diciendo qué cansado estoy después de este curso, pero gracias a esta gente me entero de cosas que no sabía. Hay otra cuestión muy importante, porque tú eres un caso, digamos, extraño, ¿no? Raro dentro de ese mundo de la financiación de cátedras y de instituciones, que hay más, ¿no?
también en las fundaciones hospitalarias financiadas por la industria farmacéutica, pero hay muchos más. Pero es que lo más tremendo es que montones de profesionales de altísimo valor profesional, científico, que son modelos de conducta, tienen que mantenerse callados, sin capacidad para decir o pensar lo que piensan, porque no interesa. Todo aquello que contravenga el interés de la industria, como bien ha apuntado Luis, automáticamente está desechado. Es decir, por eso hay cosas tan extraordinarias como el precio bestial que se ha puesto por salvar una vida o dos vidas o retrasar, y nadie diga nada. Porque ellos te dicen que, claro, que sus máster, que sus becas para sus residentes, etcétera, dependen lógicamente de eso. Es una compra descarada de voluntades. Y en cualquier caso, todas las concesiones que se hacen lo basan en algo tremendo, porque claro, Luis exige derecho a poder dar a los estudiantes esa formación. No exige caridad, que es lo que decimos. O sea, una especie de caridad. Me dan esto, que no es verdad, no es ni caridad siquiera, porque luego, lógicamente, es todo de grado, pero es derecho de un estudiante a recibir esa formación, pero absolutamente libre de cargas, libre de connotaciones negativas, de malos modelos y de malos usos. Esto está claro, o sea, es la exigencia. O sea, yo no quiero un mundo donde, al menos en el mundo sanitario, donde sea por la vía de la información o de la transparencia, pero especialmente más democrático. Y no se puede ser más democrático si no se tiene derechos. Y los derechos son derechos, ¿me explico? Derechos que vengan por donde tienen que venir. Por eso es muy importante que el sector sanitario no intervenga en el mercado y si interviene tiene que estar extraordinariamente regulado. Porque el mercado no tiene límite y se lo quiere todo, ¿no? Y quiere controlar las voluntades que determinan precisamente sus beneficios, que son en este caso los médicos. Esto es algo muy interesante, pero insisto, los estudiantes tienen que tener derecho a recibir esa información, no que sea graciable, ni que te venga indirectamente por otro tipo de cuestiones. No hay nada, es imposible que en este momento la industria farmacéutica o los fondos de inversiones que la controlan, porque ahora ya no es la industria farmacéutica, son fondos de inversiones que la controlan, es imposible que haya la más mínima cesión. Es un monstruo insaciable, Se me haga las fijas, las arpías, que no tienen nunca límite, no hay límite, porque los beneficios no acaban nunca. O sea, un beneficio logrado automáticamente se plantea un nuevo objetivo de más beneficio. Y es una pescadilla tremenda que no termina nunca de morderse la cola, ¿no? Por eso los estudiantes tienen que saber que esto es así, para no dejarse engañar, y luego ellos decidirán, pero por lo menos ser libres, ¿no? Además, es que la Asociación Farmaindustria e Investigación Médica es como que la tenemos muy bien asentada por todo lo que nos estábamos comentando antes, de que quizá toda la campaña publicitaria que nos han hecho es como que nos han metido en la cabeza que la investigación para hacer investigación médica es necesario financiación de la farmaindustria. Pero si, por ejemplo, estas cátedras fuesen de representantes de combustibles fósiles para investigación en energías renovables, ahí sí que a lo mejor nos chirriaría y diríamos, quizá esto no tiene sentido, quizá esto no es coherente. La realidad es que pasa, de hecho. O sea, aquí en la Complutense, Repsol financia cátedras y Repsol a día de hoy es una de las empresas más contaminantes del mundo y está financiando estudios en la Complutense. Entonces, Philip Morris estudios supuestamente para protegerse del tabaco. Entonces, deberíamos focalizar un poco en si de verdad esos fondos que se están invirtiendo son realmente para la investigación o para la industria que está apoyando esa investigación. No, el objetivo es muy sencillo, pero tiene más mecanismos de blanqueo que la imagen. Las cátedras que hacen, las fundaciones que crean, poner al frente de esas fundaciones a personas relevantes, algunas las conoce muy bien Luis, para que blanqueen a esa industria farmacéutica, que la blanqueen, es decir, no le piden nada, simplemente que representen su imagen delante de ciertos colectivos en determinados momentos. Y se pueden permitir alguna gloria, como algún exceso, ¿no? Como te pueden permitir que te financien y algún exceso, porque es un lavado de cara, ¿entiendes? Por aquí hago mal, pero por aquí por otro lado blanqueo e intento compensar lo que hago mal. ¿Me explico? Esto está a la orden del día. Esto es lo que le ocurre a Repsol, lo que le ocurre a Philip Morris, etcétera, etcétera. Pero precisamente por eso, para mí, la salida está en la información. Absolutamente. Y que sepamos lo que hay, ¿no? Y el preguntarse qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa, no?
Justo, es esa captura social de la que hablábamos al principio, de que ellos no se muestran como el problema, se muestran como parte de la solución. Claro, es un poco Burger King sacando la opción vegana, ¿no? Es como que... Entonces, pero claro, tomando con la siguiente pregunta, el estudiantado no se deja engañar la mayoría de las veces. Hemos visto que los estudiantes, tanto el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que colabora en la iniciativa legislativa popular, también la Federación Internacional por la Cooperación, el INSA Spain, también tiene unas jornadas que llevan ya muchos años, los farmacríticos, Pharmacritics. La pregunta es, ¿por qué crees que el estudiantado de medicina tiene tanto rechazo a la industria y, sin embargo, sociedades científicas, instituciones son más proclives a colaborar? ¿Crees que es algo generacional? ¿O crees que nosotros con el tiempo también formaremos parte de cuando estemos en ese momento profesional, científicas, instituciones, crees que también seremos más proclives a esa cooperación? En cuanto a si es algo más generacional, es innegable que está claro que cuando somos estudiantes universitarios, por lo menos la sensación que siempre se da de mis padres y de mis abuelos, se está mucho más implicado con causas sociales o con desigualdades y tal. Entonces es verdad que concretamente la generación de médicos que se está formando ahora pertenecemos a la denominada generación Z, que sí es verdad que un montón de sociólogos han hecho como análisis de por qué somos así o qué es lo que nos mueve o que nos interesa, y se ha visto que somos como una generación de estudiantes mucho más implicada en cuanto a causas sociales, de género, salud mental, medio ambiente. Entonces, yo creo que eso influye mucho en cuanto a la hora de ser críticos de con quién estamos colaborando, quién nos está vendiendo la medicación o de dónde viene el dinero, pero es que además ya no es que seamos generación Z, es que vivimos en una sociedad en la que estamos a un clic de cualquier información. Entonces, el acceso a una información como mucho más, o por lo menos más transparente de como era antes, nos permite seguir como más de cerca pues ese movimiento de dinero que a lo mejor antes pasaba más desapercibido, la gente simplemente lo daba por hecho y ni siquiera se lo cuestionaba. También he de decir que es innegable que los estudiantes no recibimos dinero a día de hoy o ningún tipo de financiación por parte de la industria, por lo menos no de forma directa. Entonces, es lo que comentábamos antes, luego llegas a tu etapa de residente, de médico, y te das cuenta de que el representante farmacéutico forma parte de tu día a día al igual que el paciente. Entonces, quizá llegas a un ambiente o entras en un ambiente en el que te tienes que adaptar para poder sobrevivir. Tú no puedes llegar como R1 diciendo, no, yo es que voy a ser yo aquí el que cambie el mundo. Si es verdad que influirá en tus pensamientos, pues, con la gente con la que te vas a empezar a mover o los intereses que vas a empezar a tener, si quieres tener coche propio, una casa propia. Eso son cosas que a lo mejor no se nos plantean tanto a los estudiantes porque no las tenemos. Entonces, el poderoso es, ¿cómo es el dicho? El poderoso es un caballero. Es don dinero, que yo creo que ahí juega un papel fundamental en cuanto a si es generacional o no. Yo no creo que sea tanto generacional, sino más bien económico. Yo conozco al CEN desde hace 20 años y yo creo que en mi época no fallaba los dos grandes acontecimientos y siempre puedo decir que son ya muchos años, el CEN siempre se mantuvo absolutamente al margen de la contaminación industrial, de manera exquisita, debo decir. Y además, no solamente eso, sino que durante todos esos años hemos hablado de esto, ¿no? Por eso, como dice Luis, no hemos conseguido todavía muchas batallas ganadas, ¿no? Alguna batallica, pero bueno. Y hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta. Es que sí que el CEN es una escuela de dirigentes muy interesante, de forma que ya hay líderes del CEN que están representándonos en Europa dentro de la organización colegial, ¿no? Me explico, el Grupo Vocal Nacional es un CEN, ahora la CERAM está... Hay muchos ya CEN y sus comportamientos, aunque no puedan cambiar el mundo, pero sí lo pueden modular. Entonces, lo que se vive en esta época, como yo también lo viví cuando estuve formé parte de una delegación de estudiantes de Salamanca, siempre te queda el rescoldo de aquello que aprendiste. O sea, esto nunca se pierde, que quede claro. Otra cuestión es que luego pueda llegar más lejos o más cerca. Corran los 1000 metros, los 5000 o la maratón. Esto es otra historia. Pero que el CEN es una escuela bastante bien construida y que tiene una estructura muy sólida,
y que efectivamente la gente, no quiere decir que de ahí salga la gente santos ya, ¿no? Y que sean los líderes de grandes batallas contra... No. Pero pues sí que está modulando, va a modular los comportamientos de estos, de los médicos en el futuro. No queda ni la más remota idea, ni la más mínima duda. La cuestión es hasta dónde se pueda llegar, ¿no? Aunque, bueno, hay que ser. Y la siguiente pregunta es, en cuanto a la investigación, ¿la industria financia algunas de las sociedades científicas y proyectos de investigación? Esta pregunta va dirigida al doctor Luis Montiel. ¿Cree usted que es suficiente con declarar los conflictos de interés o cree que debería haber algún tipo de mecanismo extra para controlar esa influencia que puede tener la industria dentro de lo que es la investigación? Hombre, no soy la persona más indicada para responder a eso, pero desde luego sí puedo responder de manera sencilla a la pregunta concreta. ¿Es suficiente? No, en modo alguno. O sea, eso es un lavacaras extraordinario que lo deja a uno muy tranquilo, le deja muy tranquilo al editor de la revista, deja muy tranquilo al director del proyecto. Yo ya he declarado el conflicto de interés. Ahora, el que vaya a leer mi artículo o el que vaya a ver mi conferencia, si se quiere fijar, que se fije en que estoy recibiendo tanto para investigación de tal, y luego que haga sus cuentas, y si no le gusta que se vaya a su casa. Eso es un cuento chino extraordinario que en cualquier caso, tiene la importancia, tiene el valor frente a su ausencia radical, que una persona que ya tenga una mentalidad crítica puede plantear, puede ir a buscar, lo primero. O sea, decir, vamos a ver cómo termina esto, o cómo empieza, según lo que mande cada editor, en qué sitio se notifica el conflicto de interés. Y luego ver si se puede rastrear en qué consiste el conflicto de interés también, porque simplemente decir, bueno. Pero si uno no está muy entrenado y no tiene una actitud crítica, lo primero es que ni se fija en eso. Ni se fija si viene o si no viene. Y eso justifica, entre otras cosas, que se publiquen montones de artículos donde no figura y nadie se queja. Aunque habría para sospechar cuando se lee, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cierta cautela que se plantea, pero que yo no sé si decir hace más daño que bien, hace muy poco bien, porque solamente eso al lector apercibido le puede servir para decir, bueno, esto lo cogeré con pinzas. Y dadas las prisas con las que se trabaja, incluso, bueno, todo depende, tú hablabas de necesidades, vamos a llamarlas básicas, o por lo menos de segundo nivel. Quiero tener un piso, que quiero tener hijos y que coman todos los días, etcétera, etcétera. Que tengo que publicar esto con tal fecha, pues tampoco me voy a poner a mirar con lupa si puedo citar este artículo y no lo puedo citar, ¿no? O lo puedo hacer si soy una persona muy autoexigente. Pero vamos, digamos que es un requisito ínfimo, que bien está que exista, pero que no, para mí garantiza poco. Yo personalmente creo que es negativo. Y voy a explicar. En un origen, vamos a ver, ¿qué podemos pensar de un médico que trabaja para el sistema público y que gana más, recibe más dinero de la industria farmacéutica de 1, 2, de 3, de 4, de 5 laboratorios que lo que recibe del propio administración de médico? Porque diga que tengo conflicto de interés. Pero es más, no solamente eso sirvió como mucho al principio, para llamar la atención, sino que hoy día no supone nada. Porque todos los que son expertos o expertizados, que son cosas distintas, lo mismo que brujan mucho, todos los expertizados por la industria farmacéutica, que son los que se mueven y que dan las charlas, las conferencias, los que hablan, los líderes de opinión, ¿no? ¿Qué más da que tengan conflicto de interés? Si se ha normalizado. Si está normalizado, es lo normal. Y además no pasa nada. No pasa nada. Otra cuestión distinta es que pasara algo. Pero fijaros, hemos llegado tan lejos que incluso órganos de la administración central, como son órganos tan importantes, los encargados del control de los medicamentos y de precios, tienen escandalosos conflictos de intereses. Y forman parte de esas estructuras que regulan. No voy a mencionar a nadie porque no procede, pero ahí están. Proceden, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien que recibe monumentos anuales de cuantías superiores a las que
algunos casos se publican, ¿no? Cuantías superiores a las que recibe de la propia administración, va a permitirse ser crítico con aquel que le paga. No tiene sentido, o sea, es un engañabobos. O sea, esto del conflicto de interés, porque si quieres poner nombres y apellidos, no tiene hay al menos un caso que yo lo he utilizado en clase, que es el del comité científico que asesoró a Margaret Chan y el resto de perifaltes de la OMS para declarar pandemia con el primer brote de H5N1. O sea, están publicados todos los ingresos recibidos por todos y cada uno de los miembros de ese comité. Ni uno solo. Pero en España tenemos ejemplos que no hay más que revisar quiénes son y ver, buscar, están pequeños, están vinculados. Pero órganos que son órganos nombrados por la administración del Estado, la administración sanitaria. Y no pasa nada que me estoy contando, ¿no? Y el problema es que lo de los conflictos de interés, aparte se ha convertido ya en una broma, es que no tiene consecuencias. Las consecuencias deben de ser, mire usted, si tiene usted este conflicto de interés, usted tiene que ser desechado de esta acción. Tiene que ser automáticamente desestimado. Pero es más, si usted me engaña, tiene que tener consecuencias. Eso es toda la historia. ¿Qué es conflicto de interés? Si lo permites, ¿qué es conflicto de interés? Por conflicto de interés, yo puedo tener conflicto de interés porque me interesa que la población reciba el mejor acceso posible. Sí, no, bueno, pero eso no es conflicto de interés. Pero si eso es como decir, sí, es como decir, salimos esta noche, te comento que soy cleptómano, pero bueno, si nos llevamos bien, pues... Sí, claro. De lo que hay. Pues pasamos ya, hemos hablado de la formación durante el grado, hemos hablado de la investigación y ahora hablamos un poco de la formación ya de formación continuada. La pregunta va dirigida al doctor Rodríguez Sendín y es, actualmente la industria financia la organización de congresos de médicos. También financia la asistencia de los médicos a esos mismos congresos. ¿Es necesaria esta participación de la industria en la formación continuada? ¿Qué alternativas podrían existir? Bueno, nosotros hemos propuesto algunas e incluso ya ha habido alguna regulación parlamentaria que hablaba de ello, porque no olviden que estos son vasos comunicantes. Lo único que hay que cambiar es por dónde circula el dinero. Lo que hay que cambiar es el orden de circulación del dinero. Si el dinero pasa de las arcas públicas a la industria farmacéutica por la culpa del pago de medicamentos y ese dinero se utiliza en buena parte para a su vez utilizarlo en la formación interesada de los médicos, formación interesada, en la elaboración de protocolos, de guías clínicas, etcétera, 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 o tiene otros mecanismos alternativos por los cuales llega a los mismos, pero no por eso. Es decir, está la cuestión. Entonces, en aquel momento ya se estableció de que tanto las asociaciones de pacientes que quisieran recibir una financiación pública no podrían recibir ninguna financiación de este tipo por cara de cosa. Pero claro, el tema está en que no vale con establecer simplemente esa posibilidad, es que tendrías que habilitar recursos o adelantar al menos un presupuesto antes de no gastarlo o de que te lo devuelva la industria para poderlo emplear y romper el círculo vicioso. Es decir, si tú a una sociedad científica no le das la alternativa para poder funcionar como sociedad científica o a cualquier fundación no le dan la alternativa posible para poder funcionar y que sigan con sus tareas, lógicamente asépticas, independientes, autónomas, con libertad de cátedra, libertad de escuela, etcétera, etcétera, bueno, no hemos hecho nada, más que un canto al sol. Y esto es una cosa, pero claro que hay alternativas. Lo que pasa es que hay que romper el círculo vicioso que tenemos en este momento. Pero es más, tendría una distribución justa porque es verdad que todas las sociedades científicas, algunas les toleraran interés, que no manejan medicamentos de renombre, pues son unas pobres desgraciadas, no reciben las ayudas necesarias y si llenan sus congresos de stand y de gracias que les concede la industria, con unos precios desorbitados, por cierto, con unos pingües beneficios de sus dirigentes, lógicamente. Entonces, esto claro que se puede acabar perfectamente. Y lo hemos propuesto, pero tiene que ser por medio de ley. Y tiene que crearse una alternativa para poderlo hacer. Y lo mismo pasa con la investigación. La investigación es un imperativo moral para los médicos. Pero evidentemente, si yo llego al final de una investigación, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, con los CAR-T, y resulta que no puedo seguir porque no puedo finalizar ese medicamento y me obliga la ley a que tengo que dárselo a una industria farmacéutica para que su vez lo llegue al comercio, estamos cabo a la calle.
habilitar a una fórmula que pedimos para que la investigación pública que se hace en las instituciones públicas pueda llegar hasta el final. Y hay una entidad, la que sea, una entidad, laboratorio público o laboratorio formado en colaboración público-privada, que permita llevar hasta el final la investigación de medicamentos que sea de interés social o sanitario, lo lleva hasta el final y para sacar un resultado. Sí. Esta es la cuestión, ¿no? Precisamente la iniciativa legislativa popular hablaba de que de esos fondos que se recuperasen de la negociación, que era la fase transparente, podrían ser destinados hacia un fondo de formación médica continuada. Podría ser, sería una... Lo mismo que, fíjate, el sistema se está logrado, lo mismo que la industria se desgrava anualmente, como que invierte en todo esto, esa parte que la paga el medicamento, debería de ser recuperada de la manera procedente, yo entro y salgo, para utilizarla directamente de forma más aséptica, por el reparto más justo entre las diferentes instituciones que participan en esto. Claro que hay posibilidades. Corregidme si me equivoco, pero juraría que la Sociedad Española de Médicos de Familia Comunitaria es de las sociedades por las que yo tengo constancia que se está intentando como desenganchar de la farmaindustria. No es posible. Pero se estaba intentando como costear la asistencia a congresos y tal a través de actividades docentes, ¿puede ser? Lo ha intentado, pero aparte de que lo han penalizado, lo ha intentado, pero para desengancharse totalmente no es posible. Porque mira, vuelvo a insistir, puede hacerlo una sociedad científica, pero luego el pago de los congresos se lo pagan directamente y los contratan número de inscripciones a mogollón, imagínate, 100. 50, 80, y la reparten entre los... O sea, es decir, no acaba de solucionar el problema, lo intentan, sí es verdad. Y hay sociedades que lo intentarían, pero claro, tienes que montar una alternativa formal, decente, construyendo una propuesta completa, integral, donde te dediques realmente a sacar eso hacia adelante. Que yo creo que antes o después va a llegar. Porque esto es decir, puede ocurrir cualquier día una barbaridad, porque es que estamos llegando a unas cotas de gasto en medicamentos que no tienen ningún sentido, un nivel sobre el gasto sanitario total. Entonces, pero lo intentan algunas sociedades, lo han intentado, pero es muy difícil conseguirlo, la independencia absoluta, quitarse el monstruo de encima es imposible, muy difícil, muy difícil. Bueno, me comentan que ya tenemos poco tiempo, entonces pasamos a la última pregunta y ya concluimos las jornadas. Entonces, es continuando con estos congresos médicos, cada vez es mayor la presencia de estudiantes de medicina participando en algunos espacios de los congresos médicos. Y existe algún ejemplo, por ejemplo, como es la Sociedad Española de Medicina Interna, que diseñó un circuito dentro de su congreso, aparte para el estudiantado, para que no se viese expuesto a la industria. Entonces, la pregunta va dirigida a José, que es, ¿qué opinas de la existencia de circuitos separados dentro del propio congreso solo para estudiantes? ¿Crees que es suficiente o crees que hay alguna alternativa? O sea, no sé si es suficiente, pero luego es un primer paso. Al final, como comentaba antes, lo que se pide desde el estudiantado de medicina es recibir formación por parte de, con respecto a lo que es la farmaindustria en general, estar como más al día en cuanto a la influencia que tiene, pero dejando a un lado la parte comercial. Entonces, el hecho de que nos inviten a congresos creando un circuito como solamente dedicado al estudiantado de medicina, dejando a un lado toda la parte publicitaria, por así decirlo, de la farmaindustria, sí que lo veo un aspecto positivo en el sentido de que se nos permite conocer los avances más novedosos en cuanto a medicina, pero sin el sesgo que podríamos tener por estar viendo que ese stand concretamente lo está patrocinando fulanita, o que el otro, ese nuevo fármaco, esa nueva investigación sobre la disfunción cardíaca, justamente viene financiada por X de farmaindustria. Entonces, suficiente, pues evidentemente nunca va a ser suficiente porque siempre se puede hacer más. Pero lo veo un buen comienzo y una iniciativa que deberían adoptar muchas más sociedades científicas para incluir al estudiantado dentro de la formación. Pues con esta respuesta damos por concluida esta primera mesa de debate. Muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a los ponentes, que sin duda ha sido un gusto de tenerles esta tarde. Y también damos gracias tanto a la Universidad Complutense de Madrid y a la Facultad de Medicina por habernos cedido un espacio tan
tan especial como es la sala de grados y también a las organizaciones participantes, al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina por colaborar y a la Asociación por Acceso Justo al Medicamento por ser el nicho de donde ha salido esta idea y que ha permitido pues, que confluyan tantos puntos de vista. Vamos a seguir haciéndolo en otras facultades de medicina, o sea, porque por intentar seguir predicando que no va a quedar. No va a quedar por nuestra parte, vamos a seguir diciendo. Muchas gracias por haberlo posibilitado, por ser la primera facultad de medicina que hacemos esto y no, pues vamos a intentar seguir, ¿no? Porque es la única. Y bueno, por favor, pedir al CEI que nos ayude a poder seguir extendiendo esto, ¿no? Digamos, todos somos corresponsales de esta situación. Los que ya estamos en una situación de disfrute del júbilo, pues digamos que lo tenemos bastante más fácil, porque ya no tenemos obligaciones ni tampoco tenemos ninguna razón para dejarle para mordernos la lengua. O sea, también es fácil, ¿no? Los tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos. Pues nada, más gracias y ya hasta la próxima.